Ya está. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a otra edición del ciclo Episodios Cartográficos, organizados por el GESIT, por el Grupo de Historia y Epistemologías de las Cartografías y las Imágenes Técnicas, con sede en el Instituto de Geografía. Este es un ciclo que venimos desarrollando de manera ininterrumpida desde el año 2017. El GESIT es un grupo multidisciplinario con colegas provenientes de varias disciplinas que trabajamos en torno a, tal como dice el nombre, a las imágenes técnicas en particular. Yo soy la coordinadora general, Marina Riesnik es la co-coordinadora. Y bueno, estamos abriendo este espacio para compartir reflexiones con invitados que manifestaron este interés por participar del diálogo. Es un diálogo que va a quedar abierto, por eso lo grabamos. Y bueno, hoy vamos a presentar a Marcia, que ahora Marina nos va a dar un poco más de detalles. Como siempre, vamos a tener una presentación a cargo de nuestra invitada de hoy y luego preguntas y comentarios. Bueno, muy bien. Marcia Ruiz Uechides es artista visual, es investigadora y docente, graduada en el Profesorado de Artes Visuales de la UNA y ahora es maestranda en Artes Electrónicas en la UNTREF, ¿no? Bueno, Marcia, cuando quieras puedes empezar. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación, por el espacio y gracias a Loli, mi amiga, que nos hizo este puente. Así que gracias a ella también estamos acá. Bueno, esperen que comparto pantalla. Bien. ¿Ahí se ve bien? Sí. Perfecto. Bien. Bueno, de lo que les voy a contar hoy un poco es de esta investigación en proceso en la que vengo trabajando, que es mi tesis de maestría en artes electrónicas. Bueno, cuyo nombre es Relatos cartográficos, metáforas entre el cuerpo actual y la imagen virtual. Eh, bien, bueno, un poco los objetivos de hoy es contextualizar la cartografía desde una perspectiva histórica, tensionar la mirada algorítmica del GPS con esta experiencia encarnada, con esto que yo llamo el cuerpo actual, exponer un poco cómo es este método situado que fui desarrollando en esta investigación, que articula arte, este, cartografía y tecnología. Y finalmente exponer el potencial del arte tecnológico para proponer micropolíticas de la desnaturalización. Bien. Bueno, la primera parte, como bueno, ustedes sabrán más que yo de esto, me voy a detener menos, pero me parece interesante mencionarlo, sobre todo en este ciclo. Bueno, la cartografía como representación de un territorio, eh, pero bueno, obviamente siempre imperfecto, siempre con un sesgo, pero también con una finalidad, una cosmovisión y una ideología. Hay, bueno, una mini toma de posición en realidad o postura frente a la que me paro en la cartografía para después desarrollar mis trabajos. Eh, lo mismo acá, bueno, eh, una contextualización de las proyecciones cartográficas a lo largo de la historia, que tampoco me voy a detener mucho, sobre todo porque seguramente el público sabrá más que yo de esto, pero sí para poner un punto específico que me interesa, que es en el 2000, cuando se habilita el GPS, digamos, el GPS hasta ese momento había sido una tecnología solo usada en ámbitos militares y el 1 de mayo del 2000, el en ese entonces presidente de Estados Unidos, Clinton, abre el GPS y eso no solo se vuelve una tecnología abierta, entre comillas, ahora veremos, sino que también habilita después a lo que son estas tecnologías de cartografías interactivas, en general monopolizadas por Google, que son Google Earth y todos sus derivados, digamos. Entonces acá esto sí me interesa hacer como un punto clave, que es esto. Por un lado, la democratización de acceso, por un lado, la cartografía se puede volver colaborativa, los mapas empiezan a ser interactivos, pero por otro lado, la vigilancia desde el rastreo de ubicación en tiempo real también pasa a ser algo comercializado y a la vez
el código fuente de todos estos datos lo sigue teniendo, bueno, Google, una sola empresa. Eh, en esta es la tecnología en la que yo empiezo a trabajar a partir de esto del GPS, que además, bueno, desde el 2000 hasta ahora pasó por muchos procesos. Primero tuvo más que ver por ahí con las cuestiones de los automóviles, de navegación, pero hoy en día todos en nuestros celulares tenemos un GPS y esa es la herramienta que yo en principio uso para mi trabajo, que arranca de una manera más intuitiva. Antes de mi formación en artes electrónicas, desde artista visual, siempre trabajé igual con la temática de la urbanidad, siempre me interesó y parte de mis esculturas y de mis instalaciones siempre fueron a partir de cuestiones urbanas y muchas veces recolectando material urbano, sobre todo escombros. Bueno, con el mapa empiezo a jugar cómo sería esta recolección digital y empiezo a hacer este mapa, por ejemplo, colaborativo, que lo llamo territorio informativo, porque es un territorio como que surge de la intersección entre lo que yo veo en la calle y este mapa colaborativo, que en realidad no es colaborativo en términos de que otras personas suben sus cosas. En principio fue un proyecto que hice yo de subir cosas que a mí me llamaban la atención del paisaje urbano y genera como otra lectura posible del mapa, pero interviniendo el mapa que conocemos, o sea, volvemos, ¿no?, a la plataforma de Google. Bueno, en 2022 voy a hacer una residencia artística a Madrid. Para quienes no saben, una residencia artística es como un espacio donde los artistas vamos, presentamos un proyecto y vamos a llevarlo a cabo. Puede ser durante una semana, 2 semanas, un mes, 6 meses. En este caso era una residencia de un mes en Madrid, pero yo iba a 2 talleres a trabajar. Iba con un proyecto de como más, en ese momento yo estaba trabajando con video, como de capturar imágenes de Madrid y hacer una instalación que es la que se ve en la imagen de la izquierda. em, que era un video que se proyectó hacia la calle, eso sucedió, pero mientras yo caminaba por Madrid recolectando estas imágenes, estos videos de la urbanidad de esa ciudad, me empezó como a llamar la atención otra cosa, que fueron estos dibujos de los recorridos, de las derivas que yo iba haciendo en la ciudad, en una ciudad que no conocía, digamos, que no era la mía. Y bueno, en el arte nos llevamos mucho con la intuición, entonces de pronto, bueno, si bien mi proyecto iba por un lado, como que no pude desatender esto que me estaba pasando con el mapa y como estas preguntas que me empezaban a aparecer. En este año yo empezaba, era mi segundo año de maestría en artes electrónicas, entonces también creo que esta mirada sobre la tecnología se empieza a colar en mi proceso creativo, por decirlo de alguna manera, y en mis interrogantes, y empiezo como a ver estos dibujos y a prestarles más atención. Con lo cual, además del video, lo que pasó en ese primer cierre de la residencia fue una performance que surge de esta pregunta de, bueno, ¿dónde está el cuerpo en esos recorridos, en esas líneas? ¿Dónde está el cuerpo? Porque, bueno, para quienes conocen y para quienes no, la ciudad de Madrid es una ciudad con mucho, digamos, no es una planicie, sino que hay muchas subidas, bajadas, ¿no? Como que hay una experiencia corporal en el caminar muy diferente por allá, no sé, yo que viví toda mi vida en Buenos Aires, que si bien tiene sus subidas y sus bajadas, bueno, acá estamos en La Pampa, digamos. Entonces, como que un poco me empezó a surgir esta pregunta de qué pasa con el cuerpo en todo ese movimiento, qué pasa con todas las emociones, qué pasa con las sensaciones, con el calor, con... Y bueno, de eso surge esta primera performance que se llama La caminata es el método, donde yo vuelvo a tomar todos esos recorridos y los pinto en el espacio de la galería, digamos, en un espacio expositivo. Vuelvo a Buenos Aires y lo de los recorridos me sigue quedando en la cabeza, pero pensaba, bueno, ¿cómo lo llevo ahora a la vida cotidiana, ¿no? Como una cosa es, bueno, lo que hacían los flaners de cómo salir y caminar y enamorarse de la ciudad. Mi pregunta cuando vuelvo a mi vida real, donde yo soy docente además de artista, entonces, bueno, de trabajar, estudiar, la vida social, todo lo que una hace en la ciudad, empiezo a preguntarme sobre esos recorridos que ahora están anclados en esta vida cotidiana y no en este paréntesis de la residencia, digamos. Y ahí, desde la maestría, desarrollo esta aplicación, en realidad.
el director de la maestría, Leo Núñez, me pasa una aplicación y yo la voy modificando, donde me permite grabar mis recorridos, estos recorridos que toma el GPS, pero poder sacar el mapa de fondo. Entonces empieza como a tomar relevancia el movimiento, el traslado del cuerpo y esta pregunta sobre el tiempo y el recorrido en la ciudad, aunque la ciudad no esté, digamos. Entonces yo acá superpongo el recorrido de un mes de mi vida en estos trazados. Y acá es donde yo siento que arranca, digamos, como una materia prima, que son estos trazados animados, que después voy a volcar en diferentes dispositivos sensibles a los que llamo relatos cartográficos. Entonces, la primera intervención, ya con estos trazados en la aplicación, es esta video performance, donde un poco como en lo de Madrid, pero ya con el dispositivo, digamos, de los trazados trabajado y con este mapa que desaparece del fondo, empiezo a generar de vuelta estos trazados con pintura, digamos, con diferentes materialidades más plásticas por sobre estos datos que son estos recorridos que unen los puntos de mis ubicaciones en este mes en mi vida normal en Buenos Aires. Después me empiezo a preguntar por esto de la materialidad, que era algo que, como les decía, yo ya venía trabajando con esto de recolectar escombros. Estos escombros yo ya los venía recolectando desde antes, digamos, y empiezo a pensar en qué pasa con la sonoridad, digamos, como cuál sería como la sonoridad urbana o la sonoridad de Buenos Aires, o específicamente la sonoridad de las zonas en donde yo me muevo. Vivo en el barrio de Almagro, tal vez, bueno, si nos vamos a otros barrios, la sonoridad es otra. Y acá este segundo prototipo, podemos decir que yo llamo la máquina insoportable, con los recorridos también de esta proyección que les mostraba antes, activa unos motores que repercuten sobre esta plataforma de materialidades diferentes. Bien, y por último de esta primera etapa, el otro que me empiezo a dar cuenta, bueno, fue 2022, todavía ya habíamos salido de la pandemia, pero en realidad, bueno, es otra pregunta cuando salimos de la pandemia, pero estaba ahí como muy cerca, ¿no? La experiencia de haber estado tantas horas en la casa. Entonces, también me empiezo a dar cuenta que obviamente el GPS nos guarda, nos graba, nos traquea cuando estamos adentro de nuestras casas. Empiezo a hacer como zoom en los interiores. ¿Qué graba el GPS cuando estoy en el interior de mi casa? Que son estas imágenes que ven acá. Y a partir de ese trazado hago lo que es esta imagen de la izquierda, que es un mapa electrotextil, o sea, que está hecho con telas, también recolectadas, con retazos de tela, y reacciona, ahí se puede ver en el videíto, que también ante la presencia prende la luz de ese recorrido interno. Como un poco, bueno, también haciéndonos preguntas de esto, ¿no? Si el movimiento o los traslados o la actividad está solamente de la puerta para afuera de la casa y tratando de, bueno, poner el foco en las tareas de cuidado, que en general caen en las feminidades y que tienen que ver también con un espacio de trabajo, un espacio activo y un espacio necesario que hace que todo el resto del sistema funcione. Bueno, entonces esto es un poco lo que yo les decía que es como el método situado donde paso del dato del GPS, de la recolección de datos tal como me es dada, después se pasa por una abstracción poética que es separar esto y decir, bueno, voy a sacar el mapa de fondo y me voy a concentrar en estos datos que son los que a mí me interesan, que son cuánto tiempo o cuánto espacio ocupa mi cuerpo recorriendo el territorio. Y después a partir de esto generar diferentes dispositivos sensibles que activan distintas cuestiones que yo siento que al mapa hegemónico, eh, digamos, no encuentran representación en ese mapa hegemónico, por decirlo de alguna manera. Bien, y bueno, gracias a estos prototipos, digo yo, de este método que empiezo a desarrollar, ya puedo empezar como a estudiar teóricamente, como
volver a mirar estos prototipos desde otras perspectivas, que eso es parte bueno, de la investigación más teórica, de estos espacios de retroalimentación que para mí son súper valiosos. El año pasado también participé de algunos y bueno, siempre para mí es enriquecedor porque yo vengo más de la práctica y del probar y del poner el cuerpo y detenerse como a reflexionar y a pensar y a preguntarse sobre preguntas que ya pensaron otras pensadoras, para mí siempre es enriquecedor. Y ahí, bueno, ordeno, digamos, en estos tres ejes que son territorio, cuerpo y tecnología, siempre en un marco de una mirada artística y con una ideología feminista. Pero se me empiezan a cruzar otras áreas como, bueno, la geografía, el urbanismo, la sociología, la psicología también, que me empiezan como a alimentar esto. Entonces, después de como estas fases del método por un lado y después de la retroalimentación teórica, como que vuelvo a la práctica con esta pregunta que digo, bueno, ¿qué es lo que escapa del mapa, no? Esto que les decía, ¿qué es lo que para mí el mapa hegemónico no termina de representar? ¿O qué me interesa a mí representar? Eh, ¿No? ¿Qué sesgos voy a tener yo y qué decisiones voy a tomar sobre lo que quiero ver en mis cartografías, en mis relatos cartográficos? Bueno, la noche, el atardecer, el frío, digo, el calor, la lluvia, el ritmo, el dolor, el olor, o sea, qué sensibilidades a mí me interesan despertar. Y ahí aparece la última fase, que es la reterritorialización. Este año, en febrero, participé de una residencia en la Patagonia Argentina. Ya con esta idea, la residencia tenía un eje que ya planteaban los que organizaban la residencia, que se llama Xerófila la residencia, y el eje era cielo nocturno sur. O sea que también ya estaba planteado desde el territorio. Entonces yo empiezo con el eje de la noche, ¿no? Digamos, cómo trabajar en la noche sobre el territorio. Les voy a pasar este videito un poco para ilustrar. Bueno, tomo de vuelta este dispositivo que les había mostrado antes de los motores, pero ahora en este nuevo territorio que es la Barda del norte de Neuquén. Esto después tuvo este montaje en la noche. Es el mismo lugar que antes. Bueno, y es interesante de vuelta esto de la reterritorialización, ¿no? Donde, bueno, este mismo mecanismo que es el de poner una máquina, o sea, donde armar como lo que venía de la máquina insoportable, que es como una máquina que en realidad son motores que se accionan con la fotosensibilidad, digamos que en oscuridad están apagados y cuando aparece la luz se encienden. ¿Qué preguntas empiezan a aparecer alrededor del territorio del norte de la Patagonia Argentina en relación a motores repercutiendo en la Tierra, ¿no? Que por ahí son muy distintas a las preguntas que aparecen en un entorno urbano. Y después de esa residencia, bueno, llegamos prácticamente a la actualidad, que es esta muestra en la que estoy participando ahora, que les invito a visitarla en Galería Pasaje 17, la muestra se llama Ecologías del Píxel y reúne varias obras que están cruzadas en estas dos temáticas de artes electrónicas y geografía, territorio, cartografías sensibles, donde, bueno, ahora les muestro y pues, bueno, esta obra se llama Uno en 100.
Bueno, como ven, esta también es una instalación interactiva, también reacciona con la luz, eh, pero está conformada por material urbano recolectado, intervenido en este caso, no como en el caso anterior, donde también, digamos, aparecen estas preguntas de qué es lo que desborda el mapa, ¿no? Y que tiene que ver con la imagen, con la oscuridad, con la luz, con la vibración, con el sonido, pero también con el encuentro, ¿no? O sea, esta obra requiere del encuentro de otra persona que lo esté activando, bueno, como un poco en la de la Patagonia arranca este está en menor escala, digamos, y el paisaje se impone. Esta obra necesita, digamos, de que los espectadores la activen. Puede estar en su estado apagado, digamos, que igual es luminosa, pero la sonoridad y la vibración va a aparecer cuando aparezcan espectadores. Y también eso genera una interacción entre los espectadores, que ya no son meros espectadores, sino que son participantes. Y como lo que activa la obra son nuevamente estos motores, que no lo mencioné antes, pero son motores reciclados de dispositivos que no funcionan más, de disqueteras viejas, las de CD de las computadoras. Eh, Estos motores también se mueven y vibran y no siempre hacen los mismos sonidos, digamos, depende cuánto movimiento tengan, cuánta interacción, cuántos motores se estén moviendo a la vez. La obra también tiene como va generando nuevas agencias y nuevas interacciones con el público. Bueno, para cerrar, un poco mencionar esto, que los relatos cartográficos exploran desde la práctica artística y la reflexión crítica las formas de hegemonía presentes en la vida cotidiana. A través de la tecnología como herramienta de sensibilización y desnaturalización, proponen crear territorios informativos entre lo físico y lo virtual, promoviendo modos alternativos de habitar el territorio como sujetos críticos y activos frente a las tecnologías que atraviesan la experiencia contemporánea. Bueno, solo para cerrar, porque, porque la quiero mostrar que es una referente para mí, Bali Export es una artista que también trabaja con el espacio urbano y esta es una foto de una obra de ella y ella dice en una entrevista, no lo veía como un trabajo decididamente feminista, pero sí era de carácter fuertemente feminista precisamente porque inserto la subjetividad femenina en un objeto de estructura de poder masculino. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Marcia, por esta presentación súper original, muy entretenida. Me encantó, me Bueno, me encantó. alegro, gracias. No sé si alguien quiere arrancar con preguntas o comentarios. Si no, mientras piensan, No tengo arranco yo. alguna, pero arranca vos, Oscar, y después. Bueno, arranco yo, que tengo varias. Una que me encantó es Caminar es el método, me gustó mucho. Eh, A mí me ocurrió una vez, cuando empecé a vivir en Berlín, que no conocía nada y que acordarme los nombres era casi imposible, sin darme cuenta usé, o sea, la descubrí por azar, esa misma herramienta. Entonces lo que hacía era después a la noche ver en mi casa por dónde había pasado y las fotos que yo había sacado o identificar los lugares que yo había visto y que me habían llamado la atención y así descubrí lugares muy importantes que intuitivamente me imaginaba que era algo importante en la historia de Berlín, pero en el momento no tenía las referencias necesarias. Entonces, que eso me gusta cómo lo pudiste separar del mapa para concentrarte en el itinerario. Que yo creo que en la experiencia física como la que hice yo, también hay una especie de vaciamiento del mapa y quedarte con la ciudad. Como que yo reconstruía un paisaje de Berlín a través del mapa, pero sacando el mapa. Pero antes de detenerme en eso, me gustó que cerraras con esta diapositiva, porque yo no le veía el feminismo a todo esto. No sé si estoy claro de verlo tampoco con esta última diapositiva, pero me gusta que ella dice, no sé si es feminista, tiene carácter feminista, por ahí sí puedes profundizar en eso, porque creo que la relación con el espacio es muy compleja. A mí la palabra hegemónica no me gusta mucho, pero es muy hegemónica para todos los sexos y todos los géneros. No es particularmente dura o hegemónica con las mujeres. Eh, el espacio, la estructuración del espacio es muy, entre comillas, universal, por eso funciona
no es que hay a unos nos somete más que a otros. Y con los mapas creo que pasa algo parecido. Y el hecho de que las mujeres tengamos una sensibilidad como la que vos describís, o lo que yo me identifiqué en la experiencia, al revés, me hace ver que nosotras tenemos mucha más capacidad para subvertir el mapa y no tomarlo como un dispositivo tan cerrado. Pero bueno, eso me gustaría sí, si lo podés comentar un poquito. La otra cosa es la de los sonidos, eh, que la pregunta es concreta, ¿por qué siempre el sonido es esa máquina infernal? ¿Por qué los sonidos siempre son tan agresivos cuando vos decís que tu trabajo, sobre todo en la performance, se restituyen cosas que en los mapas no aparecen, la lluvia, la noche, y todo eso tiene una sonoridad propia? ¿Por qué no incorporarla en las activaciones o en tus propias maneras de conservar la obra, ¿no? ¿Por qué no incluir en toda esa sonoridad registrada también tu experiencia sonora de los recorridos, en lugar de solamente la traza física? No sé, hay algo de todos esos sonidos que no te parece que... porque también hasta dónde el mismo ruido no termina homogeneizando el mapa, el espacio o tus recorridos como el propio mapa original, donde siempre es el mismo sonido. ¿Por qué no agregarle textura sonora? Y creo que en la obra de Buenos Aires Tour de Macchio, por lo menos en alguna de las presentaciones que hizo, me parece que cuando había una activación de luz y de un punto en el recorrido, creo que también tenía un sonido. No sé si Paula se acuerda, que por ahí me puede corregir, pero creo que había una correspondencia entre imagen y sonido. Pero bueno, esas son las dos preguntas. La de la sonoridad me impactó mucho. Y lo de la sonoridad también en relación con los fragmentos urbanos. Porque habían algunos fragmentos que suenan muy duros, como una baldosa rota, que te imaginas un sonido muy parecido al de la máquina infernal, pero hay otros que no, como que no pegan con un ruido tan persistente, tan agudo, tan machacador. Eso. Bien, ¿quieren que vaya respondiendo o vamos, Sí, o o siguen te cuento preguntando y... un poquito y, ¿no? ¿Qué decís, Caro? Vamos. Sí, si quieres empezar a hablar ahora, Marcia, porque vamos a conversar, no es que vamos a Dale, recoger sí, sí. preguntas como un congreso. Sí, sí. Bueno, sobre lo del feminismo, yo creo que sí, el espacio es diferente según el corte de género, de edad, de clase, digamos. Yo no creo en este sujeto universal que circula por el espacio público, digamos, No, yo eh, tampoco, pero o después por el te... territorio. Entonces, en principio, por eso me gustaba la cita de Bali, porque yo también es una pregunta que me hago, digamos, eh, posicionar el cuerpo femenino en el espacio de la ciudad, para mí ya es, digamos, una contraposición a un espacio, no quiero decir espacio público, pero bueno, ya lo dije varias veces, porque en realidad desde el urbanismo feminista rompen esta dicotomía del espacio público y el espacio privado, porque justamente ellas lo que plantean es como una falacia de la que aparece en la modernidad, separar el espacio público del espacio privado, justamente para que las masculinidades puedan habitar el espacio público y las feminidades queden en el espacio privado que parecería ser el de adentro, ¿no? El espacio. Por eso yo esta obra, que bueno, creo que no dije los títulos, pero por ejemplo el mapa electrotextil se llama Movimiento Doméstico, ¿no? Como esto de, bueno, no es que lo que pasa dentro de la casa es quieto y lo que pasa afuera tiene movimiento. No es que lo que pasa dentro de la casa es menos importante que lo que pasa afuera. Entonces, ellas, por ejemplo, usan mucho estos recorridos para medir otras cuestiones, para medir eh, cómo las mujeres y los hombres, bueno, en un corte binarista, pero supongo que por una cuestión sistemática, digamos, de sistematizar, cuánto tiempo llevan digamos, desplazándose de un lugar a otro. Y por ejemplo, en esas investigaciones se ve que los hombres se trasladan más lejos, pero en general en vehículos, y solo a un lugar y vuelven.
Y los trazados de las mujeres suelen ser más poligonales cerca de la casa, ¿no? Como tal vez un trazado femenino es ir a comprar, ir a buscar a alguien, no sé, a un hijo o una hija, o ir a llevar a alguien al médico, o ir a hacer, ¿no? Como otras tareas que están alrededor de su casa y luego a la casa. Entonces, en este sentido, yo creo que sí, digamos, hay algo del territorio que no es igual y no creo que sea universal. Por eso, como bueno, ya suscribirlo a mi subjetividad desde esta postura, digamos, siento que, bueno, mi mirada es con perspectiva de género, entonces como creo que ahí es donde está el Marta, feminismo. un detalle sobre ese punto específicamente. Esto que Sí. haces del recorrido en la casa, ¿no? Ese trazado que haces, ¿es posible de hacer técnicamente, efectivamente? Porque me quedó flotando la pregunta. ¿Es así? O sea, así como te hace el recorrido en la calle, ¿te lo hace adentro o lo generaste vos eso? No, 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 me lo hace, o sea, Ah, les te lo diría, podemos, hace. bueno, podemos hacer una prueba. Yo uso, dejé de usar Google y empecé a hacer, pero igual son las aplicaciones que se usan, que la gente usa, por ejemplo, la gente que corre, los Mm, montañistas. ¿Vieron esas sí, que te traquean? Empecé a te, hacer zoom adentro de mi casa y el recorrido apareció, no es te que lo yo. aparece. Ah, ajá, Sí, claramente esos recorridos también es una metáfora, ¿no? Porque claramente esos recorridos, digamos, si vamos a hilar finito, deben tener errores porque hay que ver cuál es la, digamos, si la escala con la que se mide eh, es funcional a la escala de una casa, mm, ¿no? Capaz que mide puntos que están más alejados de una casa, no sé, habría que como para estudiarlo finito, pero digamos, sí, sí lo mide, es algo que no es que yo lo hice, o sea, yo lo observé después de que ya estaba hecho, digamos. bien, bien. O sea, vos podrías calcular cuánto caminaste dentro de tu casa. Ponele. Sí. Sí, ok. Igual yo quiero aclarar que yo nunca dije ni pienso que hay un sujeto universal. Al revés, digamos, Paulita que me ha padecido entiende la diferencia que yo hago, pero sí, o sea, tiendo a diferenciar el espacio de la experiencia del espacio, ¿no? Y las condiciones físicas de la subjetividad. Y veo más la diferenciación entre grupos sociales que entre géneros. Que personas del mismo género, de distinto género, pero del mismo grupo social, tienen comportamientos más homogéneos que separar hombres y mujeres. O Mm. sea, yo veo esa complejidad, pero digo, no se la atribuyo necesariamente al espacio. Creo que lo que es la diferencia es lo que acabas de mencionar vos, la experiencia del espacio. Y también creo que es muy interesante lo que decís de la manera de las extensiones, de los desplazamientos, de las distancias y de las formas. Eso la verdad que es súper interesante. Pero quiero hacer esa aclaración, que no creo en ningún sujeto universal y creo al revés, que todas las investigaciones que se hacen para ciertos grupos sociales, esas conclusiones no necesariamente se pueden generalizar en otras condiciones, de otros grupos sociales, de otras ciudades, de otros países, ¿no? Que eso también hay que revisar. Pero, Sí, no, yo también digo, también es una posición frente a, bueno, me he reunido con algunas compañeras que también trabajan sobre esto, sobre o las caminatas o los traslados, digamos, como activaciones artísticas del cuerpo, de trasladar el cuerpo en el territorio, por decirlo de alguna manera, y hay como que en la historia del arte es difícil encontrar, bueno, por eso yo la reivindico a Bali Export, porque es del siglo XX, digamos, y ella como muy, como trabaja con esto de una manera súper contemporánea, y si no es como que a mí rápidamente me hablaban de los flaneurs, que yo los mencioné, ¿no? Como este tipo, burgués, hombre, que camina por la ciudad y está como viendo la belleza en las cosas. Y yo un poco trato de posicionarme en esto de la vida productiva de una mujer porque soy una mujer, digamos, o porque así me autopercibo, en la ciudad, en la complejidad de la ciudad, desde ese lugar. Eh, por eso hablo de micropolítica también, digamos, ¿no? Como de estas experiencias subjetivas eh, y bueno, para mí atravesadas por el género, entre, totalmente estoy de acuerdo, un montón de otras condiciones sociales que también seguramente, si nos pusiéramos a medir, van a ser diferentes. Y ¿y después, probaste hacerlo en otra ciudad que no sea la que vivís? Sí, Por eso, en Madrid, ¿no? Dijo. claro, además en de lo que... Madrid, Sí, en Madrid sí, en se te Madrid al ocurrió, principio, después no claro. lo volví a hacer en otra ciudad.
lo de medirme. O sea, sí, sí me grabo, o sea, ahora hace rato, no, el año pasado creo que fue la última vez que traqué mis recorridos así. Em, pero bueno, como que me pasa que cuando, o sea, hay algo como, sí lo hago porque me gusta ver los dibujos y estas comparaciones, por ejemplo, no sé, por poner un ejemplo que no está dentro de la investigación necesariamente, pero el año pasado fui a Chile, al desierto de Atacama. Entonces grabé cuando fui en avión y después volví por tierra. Crucé la cordillera de los Andes por tierra. Entonces, por ejemplo, esa comparativa, pero que de las dos es traqueo, sí me parece interesante, ¿no? Como de cuando el territorio se impone al recorrido posible, digamos. Pero después, bueno, como que por ahora está anclado en Buenos Aires porque yo lo vinculo con la vida cotidiana. Lo podría hacer en otra ciudad, pero bueno, desde la experiencia de viajera, de estudiante, de residente, de como pero sí, sí, lo podría hacer, digamos, simplemente no se Y dio. y Para esto que hacer una hacías al reflexión, perdón. Sí, una cosa, esto que hacías al principio de las fotos de estos objetos, ¿no? Tu primer mapeo, digamos, en este mapa colaborativo, que entiendo que usabas la plataforma de Google, simplemente subías, ¿no? Ahí las fotos. Eso que vas fotografiando, ¿son objetos que te encontrás y que te los apropias para tus obras o son objetos que los ves ahí y los dejás? Esa es una primera pregunta, cómo manipulás ahí esas cuestiones. Y después, como veo esto de la inscripción de los objetos encontrados en el mapa, etcétera, te pregunto, porque al final mencionas una serie de disciplinas, ¿no? La filosofía, la psicología, la sociología, la geografía, bla, bla, bla. Y mucho de lo que haces es una arqueología también, ¿no? Porque es esto Sí, de es la verdad. importancia de situar el objeto en el mapa para ¿no? Para no perder sus referencias fundamentales, ¿no? Entonces, hay algo ahí también que podría dialogar con eso. Y después preguntarte si eso que hiciste con estos objetos en esta fase inicial, tenés algo de eso, más allá del recorrido, que sí, que ya estuvimos hablando, pero si tenés también algo de los objetos o tus obras en este también, ¿no? Con fotos en la plataforma o en el mapa colaborativo. No, en realidad ese mapa surgió justamente de la imposibilidad física de seguir juntando escombros. Así de simple. O de, como que surgió un poco de, ay, esto no me lo puedo llevar a mi casa, o porque estoy muy lejos, o porque es muy grande, o porque ya no puedo guardar más escombros. Empezó el registro. Pero a la vez, como que ese formato de registro me permitió de pronto registrar cosas diferentes a las que puedo justamente cargar, ¿no? Como, de hecho, no sé si hay algunas fotos de Madrid, pero por ejemplo, me acuerdo de ver una imagen que en Madrid que como a los andamios de una obra le ponían unos tules, por ejemplo. Entonces, como registrar esa imagen y ponerle alguna frase como tipo en la fiesta de 15 del andamio, registrar esas cosas me las permitió esa herramienta que fue el mapa colaborativo, que empezó siendo por una imposibilidad de agarrar los objetos y terminó siendo otra, como más una bitácora, digamos, sí, medio arqueológica, tal cual. Y no están digamos, no. Después los objetos no están en el territorio, o sea, no están en ese territorio. Sí, la segunda fase, que no la puse en esta presentación, pero el segundo proyecto que hice en esa residencia en Madrid, que fueron unas balizas, ¿vieron las de auto? Las que son los triángulos esos que refractan la luz. Bueno, como que con eso hice hay unos bichitos medio y los llevé por el barrio y le saqué fotos. Esa sí fue una experiencia como de transformar un objeto y volverlo a llevar al espacio y como generar otras escenas más raras, digamos. Eh, esa fue como una experiencia por ahí de eso. Un detallecito, en las obras, cuando las describís, me llamó la atención que creo que hay una parte importante de la activación de tu obra, además de los sonidos, que son las sombras, ¿no? Pero que no las comentaste, no sé si es porque no te concentras en eso, pero creo que ahí hay una performance de sombras importante, ¿no? O no sé cómo la ves. Sí, sí, me encanta. Lo de las sombras es algo que apareció en esta última obra. Mm. Medio. No fue tan
premeditado. Cuando vi que apareció, sí, digamos, le di más potencia. Sí, no sé por qué no lo mencioné. Sí, me gusta y siento que ahora hay un mundo por la oscuridad, digamos, y las sombras y otro tipo de iluminación. También un amigo me decía cuando vino a ver la muestra, como hay algo de, yo hablo de la oscuridad, pero en realidad nunca está oscura la obra, solo que tiene esa luz azul que también es medio como artificial constantemente. Y que para mí es como un imaginario de esta urbanidad, digamos, que un poco a la otra pregunta que decía Carla de la sonoridad, es verdad que podría haber otros sonidos. eh, yo trabajo mucho con lo que me perturba también, digamos, como por eso yo decía que vivo en Almagro. En Almagro hay muchas obras en construcción, vos también somos vecinas, Marina. Bueno, sabrás que hay muchas obras en construcción. Tengo ahora un martillo en la cabeza todas las mañanas a las siete y Eh, media de la mañana. Sí, un poco de esa particularidad de, digo, como, wow, ¿cómo me acostumbré a convivir con esto? También de estar tomando un café con alguien y estás gritando con un rotopercutor y decís, estamos gritando sobre el Bueno, rotopercutor y nos yo hemos vivo frente a la acostumbrado. plaza, yo vivo frente a la Plaza Congreso. En mi Claro. casa no se escucha, pero no puedes salir de la casa. Hay días que mejor no salir. Eh, pero también son distintos. Una cosa es el ruido de la gente, otra cosa es el ruido de la construcción. Pero ahí te vi el recorrido, creo que era el Retiro en Madrid. Y vos no imaginas un ruido ahí pasando por un parque. Entonces, como que también esa complejidad del espacio urbano, esas distintas sonoridades, que tenés mucha sutileza y mucha riqueza en las texturas físicas y materiales y no tanta en la sonora. Y está bien la respuesta de lo de perturbar, pero la pregunta es, si vos a tu propia ciudad, por eso te había preguntado lo de otras ciudades, si a tu propia ciudad no le ves todo lo perturbador. Y la pregunta esa, si lo hubiese hecho en otra ciudad, más que por lo de la vida cotidiana, era por esa connotación que le dabas al espacio y a la vida en ese espacio, ¿no? Sí, en realidad, sí, está bueno. Lo de la sonoridad, yo lo venía trabajando más en video. Y ahora esta nueva sonoridad en realidad es como viene de la vibración de los materiales. Tal vez por ahí por eso todavía no hay como más matices que esa repercusión, digamos, que esa vibración. Sí, esto que decís de, bueno, en Madrid este video que les decía que no se los mostré porque no venía lo de los recorridos, pero bueno, sí, digamos, todo suma capas porque tuve que elegir. Igual en mi canal de YouTube no está el de Madrid, pero hay uno de Buenos Aires que se llama Coreografías, que lo pueden ver, que es anterior a la maestría, que también son como escenas urbanas en primera, digamos, desde el punto de vista y con sonoridades más de vendedores ambulantes, de otras cosas. Igual siempre hay algo de la maquinaria, sí es verdad, hay algo a mí de la máquina que ahora es como que estoy en este momento de esto que les decía de la vibración de materiales, pero también es como de la síntesis de la máquina que es el motor. Eh, entonces, las sonoridades tienen que ver con eso, como con ese motor invisible. Bueno, no es invisible porque las que vivimos en Almagro vemos a los rotopercutores, pero, y en el centro también, pero digo como esa cosa de la maquinaria, digamos, como que hay algo del imaginario de la maquinaria que me interesa. Pero es verdad que por ahí queda corto a las sonoridades posibles. Eh, ¿Y cómo crees que creo que se es eso, más la impacta vibración. cómo crees que eso impacta en los que interactúan con la obra o que van a ver la obra? ¿Cómo crees o qué efecto esperás vos que produzca o cómo estás percibiendo ahora que ves a la gente interactuar con la obra, cómo estás vos percibiendo que repercute en quienes observan? Bueno, eso es gracioso porque yo les decía, yo lo empecé a hacer desde la perturbación, digamos, ¿no? En los videos de coreografías, por ejemplo, me perturbaba como el hacinamiento en el subte y arranqué ahí. Y después fue un video sobre eso. Ahora fue más la perturbación que me genera la contaminación sonora, por decirlo de alguna manera, o esto de las máquinas con las que vivimos y no nos damos cuenta, o sí, pero entonces como que para mí era molesto, digamos. Y lo que pasa ahora con la obra, que bueno, las invito a visitarla, todavía está hasta fin de mes, los jueves,
es que se generó algo más lúdico. La gente se ríe. Se ríe ante la sorpresa de que eso suene. Eh, y después, si bien los sonidos son todos motores, como repercuten en distintos materiales y están como que se van generando diferentes contextos, tienen diferentes tonos que por ahí en el video no se escuchan, pero diferentes intensidades, y a la vez como iluminar algo, suena una cosa, también hay algo como de la mente que une y le genera un contexto. Por ejemplo, hay uno que aparecía en el video que parecía una vaca y es un motor también. Pero justo iluminás la vaca y suena, y también, ¿no?, lo que hace el cerebro con unir la imagen y encontrarle como lo conocido. Así que, para mi sorpresa, la gente le dio como algo lúdico a la obra, que a mí me parece hermoso, porque también me gusta, yo hablo de todo lo perturbador, pero yo amo Buenos Aires, y un poco esta obra la hice pensando en esa tensión entre la topofobia y la topofilia, digamos, entre lo hermoso desde el encuentro y de que esta ciudad no duerma y de que todo, de que siempre hay algo prendido en algún lado, y a la vez que tal vez nos saturamos porque estamos todos ahí y bueno, como pasa con esta instalación, que si están 20 personas va a sonar, o el sonido del otro va a tapar el que yo estoy activando, ¿no? Pero la verdad que en la obra lo que pasa es algo por ahora muy divertido. O sea, la gente sonríe y a mí eso como que me devolvió algo que yo no esperaba y me parece muy lindo. Muy bien, la verdad que está bueno tener esa repercusión o esa devolución. Está bueno. ¿Alguien quiere hacer algún otro comentario o pregunta? O- Yo quería comentar, pero quedé como re atrás, quería como ir metiendo bocado y gracias, Marcia, por tu presentación y me parecen re interesantes las obras, quiero ir a ver la muestra. O sea, justo ayer estuve en la inauguración de la muestra de Maki, que vuelve a esa obra que mencionaba Carla de Buenos Aires Tour, que se llama Retour. Y me resonaba mucho eso y al mismo tiempo hiciste esa referencia de que no estás en ese lugar, o sea, en esa idea del flaner, y al mismo tiempo como que se ven como trazos del mapa que aparecen en esas referencias a Maki. eh, y me clarificó mucho esta referencia que haces del urbanismo feminista, y cómo el recorrido, esta experiencia espacial es distinta, y es algo que no vi en la obra, como que me quedó mucho más claro con la explicación después de esa como posición de género, de como esa marca de que la experiencia de mujeres en la ciudad es diferente. No sé, me imaginaba algo como si fuera tipo el trazo de tu experiencia con el trazo de otras mujeres, o sea, el de como juxtaponer esos trazos con otros trazos, como si fuera una manera de visualizar eso que dicen estos trabajos y que ponerlo en imagen como que se vería como mucho más. Pero claro, como con el trazo individual no se alcanza a ver. Tal cual, sí, sí. Este, pero bueno, re interesante, gracias. Bueno, gracias. Sí, sí, muy interesante, con un montón de cosas para pensar. Nos gustaría que cuando se publique el video dejes en los comentarios, bueno, tu mail o tus redes, como quieras que te contacten, o los links a otros de estos videos que mencionaste, coreografía. ¿Es coreografía o coreografías en plural? Coreografías. Bueno, algunas de estas cosas, si las querés dejar en el canal oficial del Instituto de Geografía, después lo puedes poner en otras redes, pero está bueno que complementes la información ahí para Dale, que quede re. disponible. Sí. Bueno, ¿vos querés agregar algo más, Marcia? No, muchas gracias, me encantó el debate y bueno, Loli lo sabe, tenemos pendiente hacer un mapeo colectivo de varias mujeres trabajadoras, así que si tienen ganas, Acá también. las convocamos.
Claro, por supuesto. Y repetí los datos de la muestra, así con eso cerramos. Bien, Galería Pasaje 17, que está en Bartolomé Mitre y Paraná, los jueves de 5 de la tarde a 8 de la noche hasta, bueno, esto que todo junio, lo que queda de junio, hasta el último jueves de junio vamos a estar. Cualquier cosa sigan en redes a la galería o a mí por si hay alguna actividad. A veces hay una activación un sábado, si no, es los jueves. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por aceptar la invitación y por hacer esta presentación maravillosa. Y los Muchas vemos gracias a el ustedes. mes que viene en el próximo episodio cartográfico, la última semana de junio. Gracias. Gracias, Marcia.